Bendiciones y saludos para todos. Gracias nuevamente por estar con nosotros, por conectarse, para que reflexionemos juntos. Pero antes de todo, quisiéramos que pudiéramos alabar todos juntos el nombre del Señor. Estoy sobre la roca de tu amor, quiero cantar. Hasta aquí me has traído, tú mi fiel ayudador, mi esperanza está contigo en tu casa, mi Señor. Cuando eras tu enemigo, Jesús vino y me buscó para rescatar mi alma, con su sangre me compró. De tu abundante gracia, cada día soy deudor, que la fuerza de esa gracia ancle en ti mi corazón. Pronto a andar lejos de Cristo y alejarme de mi Dios. Corazón, Dios, haz lo tuyo, Señor. Pronto a andar lejos de Cristo y alejarme de mi Dios. Corazón, Dios, haz lo tuyo, Señor. He aquí mi corazón, Dios, haz lo tuyo, oh Señor. Después de esta hermosa alabanza que cantamos al Señor, quiero que reflexionemos juntos. Y esta reflexión del día de hoy la titulamos La soberanía de Dios. Es decir, que cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, eso significa que Él gobierna y tiene el control no solamente de determinadas áreas en lo que existe, sino absolutamente de todo lo que Dios ha creado. Es decir, no hay nada que escape a la soberanía y al control de Dios. A través de toda la Biblia nosotros podemos encontrar el tema sobre la soberanía de Dios, asociada con objetos, personas, familias, aldeas, ciudades y hasta elementos de la misma naturaleza. Aunque para esta reflexión solamente voy a enfatizar la soberanía de Dios sobre la naturaleza universal. David en el Salmo 91 y versículo 1, David nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Y
En este salmo no solamente es una apreciación de la naturaleza y de la creación de Dios, sino que también lleva el sentido de que la misma preservación de la creación es gracias a la soberanía de Dios. Primero, su soberanía para castigar. Cuando ocurrió el diluvio en la época de Noé, las aguas del diluvio cayeron bajo el control de Dios, porque Dios le había dicho a Noé en el Génesis capítulo 6 y versículo 17, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Así que aquí podemos observar también la soberanía de Dios, cómo Él usa la naturaleza también para castigar a la humanidad. El diluvio de agua no vino a la tierra por sí sola, o por un huracán, o por ciclos naturales. Recuerde que en el capítulo número 6, todavía la humanidad no conocía la lluvia, sino que el diluvio se produjo bajo el control de Dios, porque Dios le había dicho a Noé que él iba a traer lluvia sobre la tierra, y lo hizo en el momento que él mismo lo determinó. Noé tuvo que meter todo tipo de animales en el arca, pero no fue Noé quien los trajo, sino dice Moisés en Génesis capítulo 7, dice que vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que habita espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron. Así que los animales no vinieron por iniciativa propia, sino porque Dios, teniendo el control sobre ellos, los dirigió hacia el arca de manera ordenada, y solo vinieron aquellos animales que por gracia de Dios Él quiso salvarlos de la inundación. Otra manera de ver la soberanía de Dios en la naturaleza es que habiendo sido Dios mismo quien creó las plantas y los animales y al ser humano, Él mismo en su soberanía también decide terminar con casi todos ellos, excepto lo que Él por gracia quiso salvar a través del arca de Noé. Otro caso que nosotros vemos sobre la soberanía de Dios es cómo Él tiene el control sobre los animales cuando decide Dios enviar una plaga a Egipto que tenía esclavizado al pueblo de Israel. Dios usó ranas, usó piojos y moscas, según Éxodo capítulo 8. La muerte de los ganados de los egipcios en Éxodo capítulo 9, la úlcera que enfermó a otras bestias egipcias, según Éxodo capítulo 9, a la langosta también, y dice que consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, no quedó cosa verde ni en árboles ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto, según Éxodo capítulo 10. Pero también Dios hizo caer sobre los egipcios fuego mezclado con granizo, según Éxodo capítulo 9. Hubo, dice también, densas tinieblas sobre toda la tierra en Egipto por 3 días, según Éxodo capítulo número 10. Es decir, que todos estos ejemplos no demuestran cómo Dios tiene el control sobre los animales y otros elementos de la naturaleza como el granizo y el fuego, y en este caso, en su soberanía, Dios usa todo lo que Él creó para traer el castigo para una nación como Egipto. Segundo punto, su soberanía para alimentar. Un caso interesante que ocurrió en el desierto fue cuando el pueblo de Israel exigía carne a Moisés para alimentarse, rechazando incluso el maná que Dios les había dado por mucho tiempo, por lo que Dios decidió en su soberanía alimentarlos con codornices.
Pero veamos la soberanía de Dios. Dios decide, levanta, dice la Biblia, un viento, y nos relata Moisés en Número capítulo número 11, verso 31, y dice que vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento de Israel. Esto significa que Dios es soberano sobre el viento, así como toda clase de ave. Él es poderoso para cambiar el curso del viento y juntar cualquier cantidad de aves para enviarle a un lugar específico. Esto fue similar como cuando Dios dirigió a los animales hacia el arca de Noé para salvarlos del diluvio. Solamente que en este caso envió a miles de aves o de una sola clase de especie para alimentar al pueblo de Israel. Esta soberanía de Dios sobre las codornices tuvo la finalidad de alimentar a su pueblo. En otro caso, en el Antiguo Testamento, durante la época de los reyes de Israel, que tenía que ver con el profeta Elías, Dios le dice al profeta: escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. El profeta se fue e hizo conforme a lo que Dios le dijo, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos les traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo, según Primera de Reyes capítulo 17. Dios le aseguró al profeta que para alimentarlo los cuervos estaban obedientes a su servicio, y según el relato bíblico, así lo hicieron todo el tiempo en que Dios quiso que Elías estuviese escondido en el arroyo Querit. En otra oportunidad podemos ver la soberanía de Dios sobre la naturaleza, teniendo el control de otra especie de aves, como los cuervos en este caso, para alimentar aunque sea a una sola persona. Lo mismo ocurrió en una ocasión durante el desarrollo del ministerio de Jesús, cuando la gente que lo había seguido a Jesús no tenía comida. Jesús entonces, utilizando el donativo de un pequeño muchacho que le trajo 5 panes y 2 peces, pero con 2 peces para un Dios soberano encarnado en Jesús son suficientes para alimentar a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, porque dice la Biblia en Mateo capítulo número 14, que mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos empezaron a repartir, y dice que todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró, de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En este caso, la soberanía de Dios se vio manifestada en la persona de Jesús para alimentar una multitud, haciendo uso solamente de 5 panes y 2 peces y multiplicando los alimentos. Tercer punto, su soberanía sobre los más pequeños. En una ocasión que Jesús enseñaba a sus discípulos y le decía que ellos valían mucho más que lo que cuesta 2 pajarillos, y se lo ilustró de la siguiente manera. En Mateo capítulo 10, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, y pues aún vuestros cabellos están todos contados. La Biblia TLA, que es la traducción de la lengua actual, lo dice de una manera más entendible. 2 pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita.
Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Aunque con este ejemplo, Jesús explicó el cuidado que Dios tiene sobre sus criaturas humanas, su explicación hace evidente la soberanía de Dios sobre las cosas más pequeñas como el cabello. Y es probable que para muchos de nosotros el cabello pase a ser desapercibido en nuestra consideración. Pero Dios está en control de todo, aún en las cosas más insignificantes. Esta ilustración de Jesús explica la soberanía de Dios sobre la naturaleza, sobre los seres y sobre las cosas más pequeñas. Jesús, refiriéndose a los pájaros, dice a sus discípulos que ningún pajarito muere sin que Dios lo permita. Y refiriéndose al cabello que hay en nuestra cabeza o en cada ser humano, sean muchos o pocos, dice que Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Y yo particularmente creo, sin exagerar, que Dios conoce aún el grosor y el largo de cada cabello de nuestra cabeza, y que explica el mismo principio de que el cabello no se cae y si no es por voluntad de Dios. Esto es la soberanía de Dios. Él tiene el control no solo de las cosas grandes y majestuosas, sino también de las cosas pequeñas, disponiendo de su vida o existencia, y en el caso de los cabellos, hasta de su caída o de su fortalecimiento. Para concluir, hay muchos casos y eventos que podríamos mencionar con respecto a la soberanía de Dios sobre la naturaleza, pero lo dejaremos para otra oportunidad. Conocer que Dios es soberano sobre la naturaleza debe despertar en nosotros una profunda gratitud por darnos cuenta que Dios controla la naturaleza para bendecir específicamente a sus hijos, y que siempre Él estará en control de todas las cosas y que no hay nada nuevo que lo sorprenda a Dios. Él lo tiene todo controlado y determinado desde antes de la creación del mundo. Aún nosotros estábamos en la mente y en los planes de Dios para cumplir su propósito. Así que, mis hermanos y amigos, estemos tranquilos porque Dios sigue en control de todo el universo, porque Él es el soberano. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu soberanía, porque todo está determinado por ti y está bajo tu perfecta voluntad, Señor. Confiamos, Señor, en ti, en tu promesa y en tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú estás en control y no hay nada nuevo bajo del cielo que te sorprenda, porque todo está ya planificado desde antes de la fundación del mundo. Y te damos gracias por ser participante de tus proyectos y de tus planes en este tiempo que nos toca vivir. Muchas gracias, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la
salvación, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Saludos y bendiciones para todos. Gracias por tomarse este tiempo para que juntos podamos reflexionar en la palabra del Señor. Será hasta la próxima semana con la ayuda del Señor y recuerde que estamos orando por usted. Que tenga una buena y bendecida semana.